Queridos amigos, bienvenidos a este su programa Donde Dios llora. Juan Pablo II, conocido como el Papa Viajero, hizo muchísimos viajes durante su pontificado, acercándose mucho a la gente, a los otros, a los fieles. También Benedicto XVI hizo algunos viajes muy significativos para su pontificado. Vamos a hablar hoy sobre los viajes del Papa Francisco. Han sido 12 hasta ahora, pero todos de ellos han dejado un mensaje claro. Vamos a hablar con Inés San Martín, periodista argentina que le ha acompañado en alguno de estos viajes. Inés, gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias, María. Yo quería empezar quizá por aquellos países que nuestros oyentes pueden conocer menos, no porque no sean tan cercanos, sino porque como ser más desconocidos y tenemos la suerte de hablar contigo, quizá podemos entender más cómo viven nuestros hermanos los cristianos en estos países. Quería empezar a hablar del viaje a Turquía, donde tú también estuviste acompañado al Papa. Efectivamente, el viaje a Turquía fue a fines del año 2014. Fue un viaje muy significativo, muy importante. Fue el primero del Papa Francisco, un país de mayoría musulmana. Más allá de por ahí la visita que realizó a Tierra Santa, que siempre está obviamente esa cuestión. Entonces, en ese aspecto fue muy significativo por todo lo que es la cuestión del diálogo interreligioso. Sí, porque la visita del Papa tenía una intención muy concreta. Uno se puede preguntar por qué, siendo que en Turquía no viven más de 0,2%, pero es mínimo el número de cristianos en este país. Siendo así, el Papa va a Turquía. ¿Cuál era el motivo, muy brevemente, por el que el Papa quiso hacer este gesto de ahí? El principal motivo fue tratar de recordar el 50 aniversario del encuentro entre su predecesor Pablo VI con Atánagoras, que es el patriarca de Constantinopla, que se encontraron efectivamente hace 50 años en Jerusalén. Este motivo de este viaje a Turquía fue justamente un encuentro entre el Papa Francisco y el sucesor, si se quiere, de Atánagoras, el patriarca Bartolomeo, que se encontraron en Turquía para tratar de rememorar y tratar de unificar o buscar lazos en común entre estas iglesias cristianas, es decir, la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, para seguir en este camino ecuménico que a los dos líderes religiosos les resulta muy cercano como causa. Que además esta cercanía es muy importante cuando los cristianos, porque son todos cristianos, católicos, ortodoxos, cuando los cristianos se ven tan discriminados, por no decir perseguidos, pero quizás es una de las cosas que te quería preguntar, en un país como Turquía, donde la libertad religiosa en estos momentos, bueno, desde hace muchísimo tiempo ya, pero en el último tiempo sigue igual de pésima, es igual de discriminados que hace años, no han cambiado nada. Efectivamente, la situación de los cristianos en Turquía es una situación delicada, entre otras cosas porque en el carnet de identidad o en el documento de identidad todos los turcos llevan una identificación en cuanto a su religión. Entonces se identifican como musulmanes o se identifican como otro grupo religioso. En el caso de los cristianos, al ser justamente una minoría tan minoritaria, valga la redundancia, se ven muy perjudicados en toda la cuestión de, por ejemplo, en el momento de buscar un trabajo, en el momento de acceder a las universidades o a la educación. Se hace siempre una diferenciación entre los musulmanes a los que se les da prioridad y los cristianos. Y ojo, no son solo los cristianos, también hay otras minorías que son todavía menos significativas, que tienen una situación muy similar. Pero obviamente en el caso del Papa Francisco su interés es siempre, obviamente hay un interés personal, si se quiere, mayor por lo que son los cristianos y en particular los católicos. Claro. Otra cosa que yo también tengo entendida, hay que pensar que Turquía era la antigua Constantinopla, a lo mejor es bueno saberlo, y hay muchas ciudades en Turquía que salen en el Evangelio, aparecen en el Evangelio, sobre todo en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Por ejemplo, Éfeso, por ejemplo, la Odisea, las conocidas cartas de San Pablo, muchas están escritas a los primeros cristianos. De hecho, fue en Turquía donde los primeros cristianos fueron llamados cristianos. O sea, es un país que realmente nos ha dado tantísimo, pero, si tengo bien entendido, la Iglesia no tiene derecho a poseer nada. O sea, que la Iglesia como tal no está reconocida como una organización, como una institución, no tiene ningún tipo de derechos. Efectivamente, y esto es algo por lo cual todas las iglesias cristianas de alguna manera se están unificando y están tratando de juntas tratar de presentar un caso ante el gobierno para, por ejemplo, que se les devuelvan las iglesias, se les devuelvan los templos. Hay un seminario muy importante de la Iglesia Ortodoxa, el seminario de Helsinki, que se encuentra cerrado hace décadas, que el patriarca está intentando que obviamente se abra, porque hoy por hoy
Turquía, que es justamente la sede del Patriarcado de Constantinopla, que es el patriarca de Constantinopla se considera el primero entre hermanos respecto a todos los demás patriarcas ortodoxos, y estamos hablando de una iglesia que no puede generar sus propios sacerdotes a nivel local porque no hay un seminario abierto. Entonces el Patriarcado de Constantinopla depende de otros seminarios ortodoxos alrededor del mundo para formar a sus propios religiosos, lo cual tiene, o sea, uno lo podría decir, tiene poca lógica. Sin embargo, en la realidad que se vive hoy en Turquía para los cristianos es algo que desgraciadamente es moneda corriente. Esa distinción, por ejemplo, para darte otro ejemplo, cuando una iglesia cristiana quiere renovar una fachada o quiere, por ejemplo, pintar el exterior o añadir, anexar un edificio, tiene que pedir permiso al gobierno turco, que en la mayoría de los casos lo deniega. Con lo cual es una situación muy compleja y tenemos iglesias cristianas que desgraciadamente dependen mucho de la ayuda internacional, la colaboración que viene de, por ejemplo, ONGs o de distintos organismos que dependen de la Iglesia Católica o que dependen de otras iglesias cristianas o de otros gobiernos, porque muchas dependen de gobiernos un poco más pluralistas, si se quiere. Entonces, la situación es muy complicada también para todos aquellos cristianos que necesitan ayuda, que, o sea, es algo que sucede a nivel mundial, que siempre, por ejemplo, Cáritas Internacional brinda ayuda. En el caso de Turquía es muy complicado y necesitan traer ayuda desde afuera, que necesita el ok del gobierno, que muchas veces no está. Claro, porque estamos hablando también ahora de unos problemas históricos, dijéramos, ¿no? Pues lo que decías del seminario cerrado, también el hecho de que no pueden renovar, ni abrir, ni por supuesto construir nuevas iglesias, eso ya está totalmente fuera de la órbita. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar ahora quizá de un país que está totalmente al otro lado del mar, dijéramos del continente, del Atlántico. Vamos a hablar de Cuba. Quizá porque quería hablar de Cuba, aunque ya sé que fue a Cuba y a Estados Unidos y a otros sitios, pero Cuba porque es un país lleno de expectativas, fue un viaje muy, y quizá también porque te quería preguntar a ti, a mí me llama siempre mucha atención, los 3 últimos papas, todos han querido ir a Cuba, ¿no? Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco. Un país que ha sufrido muchísimo, sobre todo en los primeros años durante los primeros, que son casi 30, 40 años, de la dictadura, que fue comunista, un país que los viajes de Juan Pablo II le dio una nueva esperanza, una gran esperanza a este país. También Benedicto XVI trajo esperanza, pero siempre como pensando, ¿y ahora qué, no? ¿Cómo fue el viaje de Papa Francisco allí a Cuba? La verdad fue un viaje muy interesante, con un sentido muy religioso, muy pastoral, un Francisco que se lo vio muy natural, muy dispuesto a improvisar, por ejemplo, cuando habló con los jóvenes o cuando habló con los religiosos, pero que por otro lado se cuidó mucho más de lo que normalmente se cuida en todo lo que es cuestiones políticas y en todo lo que es cuestiones que pueden generar alguna especie de roce entre la Iglesia cubana como institución y el gobierno de Cuba. Porque si bien hoy por hoy la relación está un poco mejor de lo que estaba quizá hace 10 años o hace 15 años cuando fue por primera vez un papa, San Juan Pablo II, a la isla, lo cierto es que la situación sigue siendo compleja, sigue siendo complicada, porque no puede un gobierno como el de la situación cubana brindar, digamos, por ejemplo, acceso a la salud a absolutamente toda la población, con lo cual hay un tome y daca, si se quiere, Claro. y la Iglesia en ese sentido ha ganado una especie de respeto por parte del gobierno, que por otro lado no quiere reconocer en papeles lo que en la realidad digamos, se vive. Porque en Cuba la verdad la situación está mal, ¿no? Dijéramos a nivel económico y afecta muchísimo a todos los estratos de la sociedad. Efectivamente, hay un nivel de pobreza generalizado, pero a mí lo que me llamó la atención, era mi primera vez en la isla, se puede hablar, si se quiere, de una pobreza digna. Mal que mal, la educación en la isla es buena, es muy tendenciosa, es muy políticamente incorrecta por ahí para lo que vivimos afuera de la isla o lo que estamos a favor de la democracia, pero eso no quita que el cubano sepa, que conozca lo que está sucediendo afuera en el mundo, de nuevo con una visión muy sesgada, pero muy consciente de la realidad y del mundo que los rodea. Y por otro lado hay una fe popular, por ahí, que es la que al Papa Francisco más le llama la atención o con la que más se identifica, que a mí en muchas oportunidades me puso la piel de gallina. Tuve la oportunidad de visitar, ellos tienen un sistema de evangelización que llaman casitas de misión, que es básicamente distintas
personas digamos, en una cuadra o en un mismo, si en una misma calle, abren su casa una vez por semana para tener pequeños encuentros de oración coordinados por una persona aprobada por el sacerdote o por el párroco, digamos, al que esa casita pertenezca, según digamos, cómo está diagramada la ciudad. Y entonces se encuentran semanalmente y hacen lectura orante de la palabra o leen la Biblia, digamos, por ahí distintos cantos o momentos de compartir distintas experiencias o distintos testimonios y mucha ayuda entre ellos, digamos, se brindan mucho apoyo. Me llamó la atención una señora de 89 años que contó su testimonio de lo que ella hacía y cómo ella colaboraba y me nació del alma y, perdón, pero ¿y usted, o sea, a los 89 años, qué ganas tiene de colaborar? Si no, es que hay gente, o sea, yo tengo que cuidar de los ancianos. Y una persona de 89 años, y claro, cuida a una persona de 95. Y ese testimonio muy de fe de la calle, que en el caso cubano se da particularmente porque la gran mayoría de la sociedad que tiene menos de 60 años nunca puso un pie en una iglesia católica. Claro, pero es cierto que yo escuché que últimamente el gobierno también está dando mucho más permisos para construir iglesias o para renovarlas, porque por esto las casas misión son muy importantes también, porque el número de templos es súper poquito por los 40, 50 años que no han podido hacer nada. Efectivamente, hay muy pocos templos, menos aún que estén en buen estado, incluso, digamos, edilicio de no generar un riesgo para los que están adentro, porque un edificio que hace 60 años o 40, 50 años no tiene absolutamente ningún trabajo de renovación, puede generar un riesgo para cualquiera, en realidad, como una casa normal. Entonces, en ese sentido, sí, efectivamente hay un cambio por parte del gobierno, pero o sea, es un cambio muy paulatino, muy despacio, que también requiere para la iglesia local mucha ayuda del exterior, que a veces llega y a veces no, y que por otro lado, cuando llega hay que a veces priorizar el que es más importante, la iglesia como edificio o la iglesia hospital de campo, que tiene que salir a la calle y evangelizar, digamos, a donde está el pueblo cubano, que como te decía antes, o sea, hace 50 años no pisó una iglesia. Entonces, en ese sentido, hay por ahí un renacer en la fe del pueblo cubano que se vio muy concreto, que arrancó, si se quiere, hace 15 años con la visita de Juan Pablo II y que hoy ya está más a flor de piel, más en todas las generaciones, y que el Papa Francisco, por un lado, vivió personalmente y por otro lado también fomentó y tratar de apoyar ese renacer de la iglesia local. San Juan Pablo II trajo, entre otras cosas simbólicamente, porque trajo mucho más, pero simbólicamente trajo la fiesta de la Navidad, que había estado prohibida durante años porque era un estado ateísta. Benedicto XVI consiguió, también por decirlo en plan simbólico, porque por supuesto consiguieron mucho más, pero la fiesta de Viernes Santo como día también feriado en la isla. Papa Francisco, bueno, además de todo también lo que hizo por la relación con Estados Unidos, que ya es bastante, pero ¿hay alguna cosa simbólica? Porque yo no he escuchado nada. La verdad no tan marcada como en estos dos casos, al menos no en el campo religioso. Porque obviamente están quienes dicen que el Papa Francisco trajo la embajada norteamericana a Cuba, pero no, es por ahí, entra dentro de ese marco de la cuestión política de la que te decía, el Papa se cuidó mucho, habló muy poco de toda la cuestión revolucionaria y de hecho en realidad el único momento en el que nombró la palabra revolución fue un intento de recuperar la palabra para, digamos, a favor de la iglesia si se quiere, y habló de una revolución de fe y la necesidad de los obispos cubanos de generar una revolución en el pueblo, pero que no tiene carácter político, sino un carácter meramente religioso, y ese redescubrir a Dios que es tan necesario hoy por hoy en la isla. Como no tengo mucho tiempo, vamos a cambiar otra vez de escenario. Ahora nos vamos a ir más lejos todavía, porque yo quiero que hablemos de uno de los viajes más peligrosos del Papa. Millones de africanos esperaban atentos la visita de Francisco a África en 2015. Los países escogidos para esta visita fueron Kenia, Uganda y la República Centroafricana. Países que han sido sacudidos por la violencia repetidas veces en el pasado. Cristianos y musulmanes por igual aguardaban con esperanza al Papa para sentar las bases y ayudar a construir una nueva paz. Francisco
representa un desafío para los líderes africanos con su humilde estilo de vida, con su respeto a los no creyentes y énfasis en la piedad. Sabe cómo construir puentes, como lo ha hecho ya en otros viajes anteriormente. La gente de África conoce el sufrimiento, pero también la esperanza de la resurrección. Ningún otro continente cuenta con tantos jóvenes. Francisco los invitó a mantener viva la esperanza. Oremos junto al Papa Francisco por la paz, la reconciliación y por un futuro brillante para todas las personas en África. El Papa estuvo en África, estuvo en 3 países, en Uganda, en Kenia y en África Central, la República Centroafricana. Y quiero que hablemos de este país porque yo creo que hay que hacerle un homenaje a un país que yo creo que la mayor parte del mundo no sabe que existe. Un país que lo está pasando muy mal, un país que ha sufrido mucho, el olvido, lo primero, pero además muchísima violencia, donde hay muchos cristianos y que están en plena, siendo amenazados por grupos terroristas musulmanes venidos de fuera, hay que decirlo. El Papa quiso abrir el Año de la Misericordia en Bangui. ¿Por qué piensas que el Papa fue elegido este país? Tengo 2 respuestas para esa pregunta. Muy bien. La primera, la verdad, es porque es un pueblo olvidado, es un pueblo sufriente, del que se habla muy, muy poco. Es el tercer país más pobre del mundo, digamos, casi exclusivamente después de Kosovo, porque tiene un segundo en el mismo nivel de PBI. Estamos hablando de un país en el que la gente gana un promedio de $600 al año. ¿Al año? Al año. O sea, $2 por día para una persona, $4 una familia. Entonces, en ese sentido, para un papa, digamos, que siempre predicó la importancia de devolver la iglesia a los pobres y de evangelizar desde abajo, pocos casos por ahí más concretos de esa posibilidad que República Centroafricana, que es literalmente el centro y el corazón de África. Estamos hablando de un país que, desgraciadamente, o por fortuna, en lo que es recursos naturales es muy rico, tiene muchísima capacidad, muchísimo potencial, pero es un país muy joven en primer lugar. Y la colonia francesa, ¿no? Fue una colonia francesa, que hay que decirlo, muy oprimida y que tuvo el problema de, como muchos países de África, una división de fronteras hecha muy sobre un mapa y no basada en la realidad, entonces con muchas diferencias étnicas que generaron muchos problemas y que aún hoy los siguen generando. Entonces, por un lado está esa cuestión y también hay una cuestión en las fronteras. República Centroafricana tiene una frontera muy particular con Chad, en la cual confluye una reserva de petróleo muy, muy grande y no se sabe muy bien dónde empieza y dónde termina, con lo cual digamos, está esa violencia de Chad, que es una situación muy particular y muy concreta, de la que podemos hablar después. Y la segunda parte o la segunda respuesta que te quería dar a esa pregunta de por qué el Papa fue a Centroáfrica, hay un rumor, si se quiere, pero con fuentes muy confirmables, que el Papa Francisco recibió una carta del nuncio de República Centroafricana en la que le imploraba que visitara el país porque era para él la única solución a una situación de violencia, la única salida a esta situación de violencia en la que el país está desde el 2013. Y el Papa Francisco la recibió como recibe cientos de cartas de nuncios de todo el mundo, pero al poco tiempo, después de estar en un rato de oración, sintió la necesidad de ir a República Centroafricana y desde entonces decidió que iba y muy a lo argentino, muy terco en que vamos. Sí, porque además yo sé que poquitas semanas antes de este viaje, que fue a finales de noviembre del 2015, hubo muchísimas, tanto en los medios de comunicación como en el mismo Vaticano, como también Francia, creo que entre otros países, desaconsejaban al Santo Padre ir allí, era como ir a una guerra. Y yo escuché, porque nosotros también por nuestro programa estábamos muy cercanos a este país y a esta visita del Papa, escuché que nos dijeron si el Papa no va, tanto musulmanes como cristianos en el país van a perder toda esperanza, porque ahora están esperando volver a esperar. Pero es verdad que el Papa fue, como tú dices, no terco, pero yo diría más bien audaz, pero además muy confiado en que realmente que además abrió la puerta a la misericordia, también sí. Creo que es un acto maravilloso de darles esperanza. ¿Viste esa esperanza en la gente? Pero sin ninguna duda. En mi corta vida profesional tuve la suerte de estar por ahí en países que no, digamos, en los que los cristianos
viven situaciones muy complicadas, pues estuve en Irak en diciembre del 2014, estuve en Nigeria para conocer la situación de Boko Haram y la violencia de lo que los cristianos viven particularmente en el estado de Jos, que es donde comenzó la violencia. Pero en ningún lugar vi, por un lado, la desesperación y por otro lado, la alegría ciega que vi en República Centroafricana. En un caso particular, o sea, una memoria muy, muy personal, pero igual la cuento. Cuando uno baja del avión con el Papa, a los periodistas que viajamos con él, que esta vez éramos 74, nos dividen en 2 o 3 autobuses y hacemos el recorrido igual al que hace el Papa con el Papamóvil, pero obviamente lo hacemos en autobuses. Y la gente estaba abarrotando las calles sin absolutamente ningún cerco, ninguna cuestión de seguridad por ahí como la que se vio en el viaje a Corea del Sur, en el viaje a Estados Unidos, sino simplemente los mismos militares o la misma guardia civil bloqueando a la gente, pero que tiene una alegría, una felicidad y una sencillez, una simpleza que yo vi pocas veces en mi vida. Gente que salió a la calle vestida con la mejor ropa que le donamos hace 15 años, porque la realidad es que es un país que vive en gran parte de donaciones del exterior. Y gente que estaba feliz de estar ahí, a la que no le importaba los 45 grados de calor a la sombra, a la que no le importaba el no tener absolutamente nada para darle al Papa. Y no era una cuestión de le saco una foto con mi celular, sino era lo veo y lo recuerdo para toda la vida, porque este hombre, del que muchos la verdad sabían muy poco, más que el hecho de que venía a hablarles de Cristo, que venía a hablarles de la Iglesia y que venía, como vos decís, a darles un motivo para tener esperanza. Fue la verdad, tanto musulmanes como cristianos lo esperaron con los brazos abiertos. Fue muy emocionante verlo en la mezquita, en el barrio Kilómetro 5 o PK5, que es el considerado el barrio más peligroso de Bangui, que hoy por hoy está bajo control de fuentes del Estado Islámico. En realidad terroristas de la yihad que cuando fue el Papa dejaron todo de lado y lo dejaron entrar. Sí, vamos a profundizar en este conflicto cristiano-musulmán, aunque si tengo bien entendido, por lo que yo he leído y sé por la gente de Centroáfrica, no es un conflicto religioso, pero sí que es verdad que fue provocado por un grupo terrorista venido de fuera del Chad, como estabas hablando antes, por ese motivo de petróleo, también por Sudán. Sudán también tuvo mucho, se acabó una guerra, cuando la gente está luchando en guerra, si las guerras se acaban, pues se van moviendo. Los mercenarios son mercenarios. Son nómadas, con lo cual pues fueron al país vecino, a un país muy pobre, pero sí que es cierto que fueron persiguiendo poblaciones cristianas enteras que tuvieron que huir, que buscaron refugio, algunos en conventos, en iglesias, durante mucho tiempo. Y además, cuando digo que han perdido todo, a mí me dolía mucho ver esas fotos, porque lo que han perdido todo son 4 casitas que tienen. O sea, no es que han perdido mansiones, o sea, no tienen nada. De lo poco que tenían lo han perdido. Era un país pobrísimo, como tú decías, a pesar del petróleo. Y todo esto generó un conflicto muy fuerte entre cristianos y musulmanes, sin serlo, porque luego vivían entre ellos con mucha paz, y ha sido, creo que, una labor maravillosa de la Iglesia, de reconciliación, de hablarles siempre de lo que es el problema religioso y problema social, económico, financiero, militar. Por eso, cuando hablabas de que el Santo Padre había ido a la mezquita, esta señal es muy importante también para este acto de reconciliación, para que no se provoque una guerra religiosa donde en realidad no tendría que ser este motivo, ¿verdad? Efectivamente, el conflicto, como vos bien decís, inició no por motivos religiosos, sino exclusivamente políticos y financiado por el exterior, particularmente por Chad y por Sudán, que mandaron sus propios mercenarios, que en lugar de ir directamente a las cuestiones políticas, se metieron también en cuestiones religiosas, y cuando destruyeron pueblos fueron muy concretos en destruir exclusivamente las casas de los habitantes cristianos y dejarla de los musulmanes de pie. Eso inevitablemente generó un sentimiento de venganza que tanto en los cristianos, que representan el 80% de la población, estamos hablando de casi 5 millones de habitantes, y el 5% de la población que tiene religiones naturales o religiones que no son ni cristianas ni musulmanas, se unificaron y generaron una contraguerrilla, si se quiere, o un movimiento militar armado que desgraciadamente fue derecho hacia los musulmanes. Como estamos hablando de una diferencia poblacional muy importante, porque es el 15% contra el 85%, yo siempre digo que
Hoy prácticamente no quedan musulmanes en Bangui, que es la capital. Estamos hablando de una ciudad en la que en un solo barrio vivían cerca de 150.000 musulmanes, hoy viven 15.000, de los cuales la gran mayoría son extremistas, con los cuales la posibilidad de diálogo es muy difícil, pero el Papa Francisco logró que esos 15.000 musulmanes que están hoy en Bangui lo recibieran con las puertas abiertas. Fue recibido por el imán mayor de la ciudad y fue también recibido obviamente por el arzobispo de la ciudad, pero lo que es muy importante, hay una coalición religiosa, si se quiere, entre el arzobispo, el líder evangélico local y un líder musulmán local que en los últimos 2 años estuvieron recorriendo el país y el mundo entero tratando de convencer al mundo, en primer lugar, de que el conflicto no es religioso y el segundo, de que las religiones se tienen que unir para poder erradicar la violencia que hoy abate al país. Y de ahí ese simbolismo también de la visita de Papa Francisco. Se nos está acabando el tiempo, Inés, y lo que es una pena, pero ya continuaremos porque los viajes siguen, así que la próxima vez tendremos que hablar de otros países. Nos hemos dejado también muchos en el tintero. Quizá la última palabra a ti también. ¿Cuál fue el momento más emotivo de todos estos viajes? ¿Pudiste alguna vez hablar con el Santo Padre? Efectivamente, sí. Pude hablar con él en diversas oportunidades. La última fue justamente el viaje a África, pero por ahí, para mí la personal más interesante fue la primera vez que hablé con él ya siendo profesional, que fue en el viaje a Latinoamérica, que tuve la oportunidad de comentarle a un amigo, un chico de mi ciudad que tiene leucemia y que estaba pasando un mal momento y que necesitaba por ahí un apoyo extra del que estaba recibiendo, y el Papa enseguida se ofreció a grabar un video de unos 30 segundos en los que le da un apoyo importante a él y también a la campaña que él está haciendo sobre la donación de médula ósea, la concientización de la cuestión de donar vida y el cambio que se puede hacer y bueno, eso por ahí fue un momento interesante para mí con el Papa. Gracias, Inés, por haber estado aquí hoy con nosotros y por habernos traído estos momentos que yo pienso que son importantes también para el Papa Francisco. Por eso he viajado allí, para que sepamos de estos países, de nuestros hermanos allí. Efectivamente, muchísimas gracias a vos, María, por tenerme. Y muchas gracias también a ustedes, queridos amigos, por haber seguido su programa Donde Dios llora. Y si desean ayudar a la Iglesia, allí donde pasa necesidad o sufre en cualquier parte del mundo, no duden en contactar con la dirección que van a ver ahora, al final, en su pantalla. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.